Sabemos que le está aventando todo un abuso psicológico, que le está mintiendo, que le está tejiendo como la telaraña para caer. Pero ¿quién va a saber? Nadie va a saber más qué está sucediendo ahí que los que ya fueron, por de alguna manera, víctimas de esa personalidad con desorden narcisista. Nadie va a saber más. Siempre me dicen, es que a los narcisistas siempre les va bien, porque a uno pues se queda con todo el drenaje, sin dinero, y a veces sin trabajo, y con una mala alimentación. No lo confundan. Hola amigos, otra semana más de su podcast Libres de Psicópatas. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Guillermo. Como saben, soy psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual. Aquí siempre les estamos haciendo de alguna manera un poco de divulgación con estos temas de narcisismo, psicopatía y toda esa estructura psicopática. Me da mucho gusto que nos sigan compartiendo, que poco a poco les den like, que vayan siguiéndonos tanto en YouTube como en Spotify. No se les olvide picarle, darle like. Me preguntan que si el podcast sirve como para poder ayudar y sanar. La verdad es que no, siempre se los he dicho, siempre nada más es como divulgación. Por eso a veces lo tomo muy a la ligera el podcast, más como una charla, como de divulgación, como lo que es. Pero nunca, ningún podcast lo agarren como algo para que puedan sanar ni nada. No. Siempre váyanse con un terapeuta o vengan acá a pedir una sesión que es totalmente manejo diferente ya cuando es una sesión ya personalizada con su problemática y con su demanda y ya más enfocados. Aquí realmente nada más lo comparto porque pues son cosas que creo que son bien importantes difundir y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece con las preguntas de esta semana? Acuérdense, no se les olvide picarle la campanita en YouTube y seguirnos en Spotify porque eso nos ayuda muchísimo. Vamos a empezar. Jessica de Cancún nos pregunta, ¿es equiparable un trauma de abuso sexual con el trauma por abuso de un psicópata o un narcisista? ¿Se trabajan de manera similar? Buena pregunta. Se trabajan de forma similar, como se lleva ya en el ambiente ya terapéutico, sin embargo vienen de raíces diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos por partes. ¿Por qué se maneja de diferente manera? Bueno, ¿por qué la raíz es de diferente manera? Un trauma simple, vamos a llamarle, no porque sea simple significa que sea menos dañino, no. Simple le llamo por un tema puntual, un abuso sexual. Vamos a poner un ejemplo. Una niña, un niño que hayan sido abusados sexualmente a los 8, 9 años. Vamos a poner ese ejemplo. Significa que es una persona que, como no tiene la edad para procesar tanto emocional como cognitivamente lo que está sucediendo, se va a retraer. Una de dos, o se retrae o simplemente la misma persona quiere inhibir el momento por miedo, de alguna manera va a sentir como que traición a su propia, no sé si pueden, muchas veces es la misma familia, tutores, cuando son abusados sexualmente a esta edad. Entonces van a tratar como de no recordar ese episodio y ese momento. Entonces hagamos de cuenta que es como una película. De repente estamos viendo la película y de repente nos cortan un pedazo y continuamos viendo la película. ¿Qué pasa acá con el trauma? ¿Cómo se genera el trauma en esos contextos? Pues el chico cuando sea adulto, en automático va a tener muchas emociones contraídas, va a tener muchos malestares, va a tener flashback, porque realmente no se va a acordar o no va a poder haber procesado exactamente qué es lo que sucedió. Entonces, ahí hay muchas emociones atoradas y eso puede estarle causando problemas ya en la edad adulta. Aquí, ¿cómo se trabaja el trauma en estos casos por algo puntual? Tenemos que hacer que procese el paciente ese tipo de situaciones, aunque no sepamos exactamente qué es lo que sucedió y tampoco muchas veces el mismo paciente no sabe qué es lo que sucedió. Por eso a veces hay que llevarlos a esos lugares que son muy pesados, por eso no son terapias happy ni son terapias donde todo está bonito como muchos psicólogos que lo hacen ver, que la terapia además piensa positivo y no, realmente no, o sea, son cosas bien fuertes que si no tienes toda la pedagogía como, pues realmente como un psicólogo, se te puede salir de las manos. Entonces, ahí es donde los tenemos que llevar. ¿Para qué? Para volverle a poner color, poniendo ese ejemplo figurativo de donde ya no hubo, como esa película que les platico, ya no sabíamos qué pasó, ahí tenemos que etiquetar, que ponerle un nombre, el propio paciente tiene que darle color a esa situación que era oscura.
¿Para qué? Para que en la edad adulta de alguna u otra manera se pueda digerir y poder canalizar todas esas emociones contraídas, que seguramente pues son, en su momento fueron de shock, se generó un estrés postraumático como todo trauma en muchísimas de las ocasiones, por toda esa inhibición y todo ese suspenso, ese pánico, y si fueron por ocurridas ocasiones, y no nada más fue una vez, y fueron varias, va a quedar súper traumado. Entonces sí se maneja casi similar. ¿Cuál es la diferencia al trauma complejo? Esto sabemos que es algo puntual, por eso le llamamos simple. Pero por eso les digo, no porque sea simple, se llame simple, quiere decir que es menos o más complicado que llevar, no. Tiene el mismo grado de problemática. Nada más que acá con el trauma complejo, que son los provenientes de un abuso psicopático o de una estructura narcisista, etcétera, es porque son cosas sutiles que no nos vamos dando cuenta, que vamos teniendo ese doble mensaje todo el tiempo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Me quiere? ¿Me odia? Esa intermitencia, de repente me dice cosas bonitas, de repente me devalúa, de repente está aquí, de repente está con otras personas. Entonces ese doble mensaje por un largo tiempo te empieza a confundir, te empieza a volar la cabeza, y desde ahí se empieza a tejer todo en un cuadro de estrés, porque tu cerebro no está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y de ese estrés postraumático, porque por eso se viene el trastorno de estrés postraumático, por ese mismo trauma. Entonces, no es que sea menos difícil de llevar o más difícil, es igual de complicado, solamente que son diferentes, la raíz es diferente de donde parten. Pero sí, ya cuando estamos acá en terapia viéndolo, son similares, como lo vamos manejando ya en el contexto de la clínica, ya en terapia sí se maneja similar, cómo lo vamos sobrellevando para que vaya procesándolo de la mejor manera, de una manera segura, de una manera controlada, donde vaya sintiéndose de la mejor manera el paciente y no sé si, y también tiene que ser una persona experta porque se puede retraumatizar y eso también es bien complicado. Por eso les digo, no confíen mucho en esas terapias happy, de que, ay, no, y que todo piensa bonito. No, pues si fue violado, ¿qué va a andar pensando cosas bonitas? Claro que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese sentido, pero sí, la raíz es muy diferente, pero como se maneja ya acá en un tema de terapia, sí es muy similar. Patricia de Chile, ¿los psicópatas o narcisistas tienden a tener parejas estables? ¿Y por qué? No, no tienen parejas estables. A ver, quitémonos eso de la mente. El que nosotros veamos a narcisistas o psicópatas o personas que, ¿quién va a saber más? ¿Una persona que ya intimidó con un narcisista o con un psicópata, un sociópata, un antisocial? ¿Quién va a saber más? ¿El que ya convivió y el que ya intimidó? O una persona nueva que estamos viendo que es de su propio repertorio nuevo, que le vamos a llamar apenas su ministro principal, vamos a llamarle, porque sabemos que aunque se lo esté paseando o la esté paseando, etcétera, sabemos que le está aventando todo un abuso psicológico, que le está mintiendo, que le está tejiendo como la telaraña para caer. Pero ¿quién va a saber? Nadie va a saber más qué está sucediendo ahí que los que ya fueron, o sea, de alguna manera, víctimas de esa personalidad con desorden narcisista. Nadie va a saber más, porque ya lo vivieron. Entonces, cuando ustedes ven que de repente ya está de pie y que ya otra vez está con otra pareja y eso, es más, obviamente, su mente que es la que juega en su contra, que dice, los celos y se prende como todo este tema de inseguridad, yo no valgo, yo no soy suficiente, pero eso no tiene nada que ver con ustedes. O sea, sí es importante que lo trabajen en terapia, sí, claro, ya sea de una manera por el tema del abuso o por cosas que también puedan tener arrastrando de tiempo atrás, pero eso no significa que la problemática con estos abusadores tenga algo que ver con ustedes. La mayor parte, todo viene de la persona que siempre los está usando, que siempre les teje la telaraña. Yo siempre le llamo como es el que les fabrica las carreteras y ustedes la cruzan. Entonces terminan sintiéndose mal. Pero cuando lo ven directamente ya con otra pareja y me dicen, es que igual es más inteligente o más guapa la otra persona. No, de hecho ellos ni siquiera se fijan en eso. Ni se fijan si es más guapa, ni se fijan si es mejor sexo, si se fijan que si tiene más dinero. De hecho, ellos van depredando, ellos ni siquiera les interesa eso. Bajo su lógica, ellos, mientras los pongan en un pedestal y mientras puedan manipular y mientras puedan tener su suministro, ellos felices, a ellos no les importa todo lo demás, que igual uno, obviamente, pues le va afectando, ¿no? Igual es más inteligente o
no sé, tiene más dinero, etcétera, cosas bien banales, pero uno ni se preocupa, no tiene nada que ver con ustedes, tiene que ver todo con el otro, con el abusador, y la otra persona nada más está siendo engañada, o sea, pobre. Y tampoco hay muchas formas como de ayudarle porque pues va a tener que intimidar y va a tener que o darse cuenta. Si es una mejor manera cuando están más estables emocionalmente, porque pueden parar el abuso, sí se puede, si se llegan a dar cuenta y si tienen como que las bases muy puntuales, así de decir, los límites al tanto, sí lo pueden parar, pero la mayoría en estas sociedades un poquito complicadas, sabemos que pues todos tenemos alguna vez o pasamos por vulnerabilidades, entonces por eso no se comprende que se le está pasando bien y que ya ellos siempre les va bien, siempre me dicen, es que a los narcisistas siempre les va bien, porque a uno pues se queda con todo el drenaje, sin dinero, y si a veces sin trabajo, y con una mala alimentación, no lo confundan, ellos siguen drenando, le siguen viendo la cara a otra persona, lo que sí es que ustedes tienen que volver a construirse, ustedes llegaron a una deconstrucción que fue de poco a poco, que se fueron dejando, pero pues fue por el abuso, no por ustedes. Entonces, ahí no se me confundan. Carlos nos pregunta, ¿por qué los narcisistas continúan usando las cosas que les diste o les regalamos? Cuando yo las tenía, yo las tiré. Es parte de la manipulación. Vamos, si en algún momento se regalaron cosas, vamos a poner ropa, o se regalaron, no sé, osos de peluche, qué sé yo, cosas que su momento fueron disque con amor, recuerden que eso nunca existió, es nada más la obra de teatro. Entonces, si tú lo estás tirando sus cosas, bien, Carlos, porque tú sabes que era una persona abusadora, o sea, se podría decir que tú tienes como ya bien marcado que ahí no era y que no tienes que tener ningún sentimiento, ninguna emocionalidad, eso es bueno. A muchas personas, claro que les cuesta, porque muchas personas sí se enamoran, que no es difícil que alguien se enamore en esos estados, es bien complicado que no lo hagan, cualquier persona se engancha, pero si tú ya te diste cuenta, tú ya lo tienes, eso te ayuda muchísimo más a avanzar, porque obviamente que ellos lo van a seguir usando sus cosas de repente y van a seguirse tomando fotos, porque saben que de alguna manera tú te quedas enganchado y que si tú lo llegas a ver es como, veme cómo si piensas todavía en mí, trae mis cosas, toda usa la chamarra, toda usa, no sé, cierta suaya que le regalé, cierta playera, pero no se confunden, ellos juegan mucho con la emocionalidad. Aparte, una persona con un ego hasta arriba que va a andar usando la ropa que le regalan, puede tener cualquier ropa en cualquier momento, cualquier accesorio. Entonces, es más como un tema emocional ahí de juego. Qué bueno que lo tiraste porque esa persona seguramente está viendo en qué momento vuelves a engancharte. Acá nos preguntan, Mariela, ¿por qué quiero aislarme? Siento que cualquier momento la gente me puede hacer daño de nuevo. ¿Es bueno la soledad? La soledad es buena, pero no hay que romantizarla en estos casos. En estos casos, yo aquí sí no comparto que la soledad y que vamos al súper y que vamos al cine y que vamos al restaurante, vamos solos, no. Aquí sí necesitamos de nuestra red de apoyo. Aquí sí necesitamos unas personas o las personas adecuadas. Eso sí, no nos vamos a ir a conciertos, no nos vamos a ir a estadios, no nos vamos porque vamos a sentir todas las vibras de todas las personas, porque nosotros estamos pasando por paranoias, estamos pasando por estrés, estamos pasando por ansiedad, entonces va a ser bien complicado, claro, lo que vamos a querer es aislarnos, pero no, ojo, aquí no aplica el que nos aislemos, aquí yo lo que siempre trato de decirle a todos es que no se aíslen, tengan eso sí, su cuadro de seguridad. ¿A qué le llamo su cuadro de seguridad? Las personas con las que pueden estar seguros y confiables, pueden ser su familia, pueden ser sus amigos, pero son las personas de alguna manera que pueden estar con ustedes sin que les digan, sin que les critiquen, sin que se la pasen diciéndoles, tuviste la culpa fue de los dos, etcétera, etcétera. Simplemente son esas personas como en los panteones, que a veces no necesitamos que nos digan, pero sabemos que están ahí presentes. Que a veces un abrazo o el que nos escuchen a las 2, 3 de la mañana cuando estamos devastados. Este es el tipo de personas que yo quiero, que cuando esté, bueno, que yo no es que yo quiera, es de que yo para mi punto de vista es más sano cuando estamos saliendo de este tipo de relaciones o de estos vínculos tan cancerígenos, tan dañinos. Entonces aquí sí, lo que les trataría de decir es no se me aíslen, porque de ahí viene, del aislamiento vienen las depresiones, y de las depresiones se va siguiendo, es una parte de que nos vamos, acuérdense que la depresión no es algo de que, o es como una playera de que hoy me siento deprimido, pero ya mañana tengo la autoestima arriba, no,
Así como la autoestima es una serie de hábitos que nos constituyen, vamos a poner una buena alimentación, un buen ciclo de sueño, una buena sociabilidad, una buena economía, de que nos veamos bien, de colamos bien, o sea, de muchísimas cosas que nos constituyen nuestra autoestima. Lo contrario, de alguna manera se puede decir que la depresión es la deconstrucción de muchísimas cosas que fuimos dejando en muchísimas áreas y que la fuimos dejando, o sea, no es como algo puntual, no es como tal, ay, hoy no me bañé, hoy no me peiné, hoy no comí bien, no, es una serie de cosas que también lo vamos dejando y ahí es donde se vuelve ya una depresión y después posteriormente puede llegar a una depresión crónica. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, que no se me aíslen, pero sí que estén con las personas seguras, no estén con personas que acaban de conocer y que ustedes ya luego pueden estar platicándoles, no, ¿sabes qué? Una persona que acabas de conocer en el gimnasio o que conociste en un restaurante o en un bar y que de repente tú ya estés platicando de tus intimidades, no, eso no lo hagan nunca, porque de ahí se cuelan todos los abusos. Entonces, no, siempre no se aíslen, pero sí esté con personas con su red de apoyo. Y si totalmente no tienen red de apoyo, porque hay muchísimas personas que no tienen, en ese sentido, no pasa nada, pero entonces sí, igual esténse solos, pero traten de estar como en algún momento haciendo trabajos multidisciplinarios. ¿A qué le llamo trabajos multidisciplinarios? Hobbies, cantar, pintar, lo que siempre les digo, cosas lo que no me los deje, que los esté manteniendo al tanto, lecturas. No les recomendaría tanto contenido sobre el abuso narcisista. ¿Por qué? Siempre se los digo, porque volvemos al mismo círculo. Si nosotros estamos traumatizados o tenemos el tema muy vigente todavía sobre el estrés postraumático y estamos saliendo, nos va a llevar al mismo punto, a no salir de ahí, no salir de ahí. Y sobre todo, hoy todos los creadores de contenido lo ponen como mucho suspenso y como de que, ¿quieres más? A ver, págale más, págame más, págame esto, págame lo otro. Entra a mi live que te voy a cobrar tanto. Entonces, esa es la gran problemática que me los lleva al mismo punto. Acuérdense, no es de que no vean o que no se enteren qué es lo que está pasando. Pero realmente ahorita todavía estamos muy en pañales, mientras que sepan lo básico, que es sobre la psicopatía, las cosas que acá en la Vox Populi, el establishment, que no me gusta cómo le llaman, pero es tóxico, vaya, con eso es más que suficiente, con lo básico. Es más importante que aprendan cómo sobrellevar, por ejemplo, el tema del trauma, cómo manejar todo esto, y eso lo van a saber ya en una terapia. Ahí sí les diría que sí estén con un buen psicólogo que los pueda ir llevando. ¿Para qué? Para que vayan haciendo todos esos trabajos multidisciplinarios, para que vayan trabajando de una manera adecuada y de una manera controlada. Pero sí, regresando a tu pregunta, aquí, Mariela, sí, no te me aísles y menos cuando acaba de salir una relación así. No, ya después sí, pero aquí no me romantices el estar solo, no. En otras ocasiones, cuando ya estamos bien, sí, no te preocupes, puedes estar sola, te puedes ir incluso a un concierto sola y no pasa nada. Pero tú vete sola, saliendo de una relación de abuso, vas a sentir pánico, porque vas a sentir que todo el mundo es psicópata, que todo el mundo es narcisista y que aparte sí hay muchísimas personas malas. Entonces, ya les dije, la otra vez, no es que no vaya a haber, no te vas a encontrar con personas malas, pero ya cuando uno tiene la seguridad y tiene la autoestima, ya puedes encarar mucho esas personalidades, ya las puedes ir surfeando, pero en estos momentos es bien complicado. Espero haberte contestado tu pregunta, Mariela. Luego nos pregunta Pablo, ¿qué tanta efectividad tiene el uso del MDR como herramienta para trabajar con traumas provenientes de abuso? Soy estudiante de psicología de cuarto semestre. ¡Uh! Qué bueno, qué buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Es muy importante el MDR y ¿por qué? ¿Por qué es válido? ¿Por qué yo lo llevo a cabo? No es porque diga, ay, me gustó y porque les voy a hacer preguntas, porque tiene toda una metodología, son preguntas ambivalentes y otra vez preguntas así desde algo random como ¿qué te gusta de comer? ¿Cuál es tu día favorito? ¿Cómo te fue en tu día de hoy? Pero hay que llevarlos, por eso tenemos que integrar desde un principio, el protocolo lo marca, cosas como también picándole a cosas que sabemos que son traumáticas. Si estamos hablando, por ejemplo, de algo que sufrió, de un abuso sexual, igual nada más tentarlo. ¿Qué pasó a tus 8 años cuando igual ya tiene información? Solito ellos van a decirlo, igual a veces no de momento. O sea, entonces ni de chile, mole, pozole y tampoco es vámonos tan fuerte. Tenemos que ponerlos en un punto de seguridad y eso el ojo clínico te lo va dando. Pero sí, no es como tal. Por eso a mí me encanta esta herramienta porque ayuda muchísimo también para trabajar los traumas. Yo tengo otras,
pero aparte esta la incluyo, claro. Y aparte, hay otra cosa que les quiero decir. Tiene 65 estudios clínicos randomizados, el MDR. ¿Qué quiere decir esto? La eficacia lo tienen en la medicina a nivel global, estos estudios los tienen registrados como 65 han sido eficaces. ¿Eso qué quiere decir? Que está a nivel de terapias como la cognitivo-conductual, terapias muy eficientes que hasta ese nivel el MDR de funcionalidad y de que ha servido a los pacientes. Entonces, esto no es de que alguien se lo haya sacado de la manga, esto sí está estudiado de que sí es efectivo el llevar todo eso, o sea, tiene todo un margen de controlado y no controlado, y se ha visto lo mismo, los mismos avances de cómo funciona en las personas. Y esto es a mí lo que más me encanta, porque es algo que sí está estudiado y que sí está ante la ciencia como demostrado que funciona. Y tiene muchísima lógica, es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de alguna manera estimulando, mientras que el paciente está escarbando por la vía ocular, está escarbando algunos pensamientos o algunas ideas, les digo, desde lo más simple hasta las cosas más fuertes, de alguna manera va a tener un impacto en su cerebro de ir desvinculando, como ir desbloqueando y diluyendo cosas que igual pueda estarle atorando y en automático obviamente lo ve y procesando de mejor manera. Por eso yo siempre lo recomiendo. Ahora, quiero comentarles que se necesitan al menos 2 o 3 muestras o 2 o 3 ensayos para catalogarlos ya, para considerarlos como un tratamiento con evidencia científica. Con 2 o 3 ya lo podemos catalogar como un tratamiento con evidencia científica. Y aquí estamos hablando de que tiene 65 LMDR registrados, les comento. Y los tienen registrados ahí en la National Library of Medicine. Entonces no es nada como así de, ay, ya lo hicimos y pensamos que funciona. No, funciona y funciona bastante bien. Por eso muchísimos psicólogos están entrando a esta herramienta. Ahora, esta es una herramienta de las cuales acá yo ya en consulta la complemento. Pero yo aparte llevo el tema de trauma por lo que les digo, porque eso es como lo que más me dedico. Esto la complemento, una herramienta más. Pero siempre es muy bueno, siempre les digo que busquen cuando salgan de un tema de abuso, no importa, mobbing sexual, derivado de casos como estos de trastorno narcisista, psicopático, sociópatas, que busquen gente que maneje el trauma. Eso es más importante que estar viendo 1000 podcasts sobre la información donde nada más te repiten lo mismo, que es el gaslighting, la evaluación, etcétera, y les dan 1000 vueltas y la gente está así porque está traumatizada y otra vez te vuelven a repetir y te vuelves al mismo punto. Más importante, por eso yo le doy más peso a las salidas, para que ustedes las busquen y lo encuentren y puedan despegarse un poquito más rápido, porque no sirve de nada que estés toda la semana viendo con diferentes psicólogos o coaches o lo que sean, qué trata el narcisismo y ahora qué pasó y después que invitan a un psicópata o después hay podcasts o que es un psicópata el que te lo está diciendo, no se menciona nada. Entonces cuando uno está traumatizado nada más te quedas y no sales de ahí, no sales. Entonces yo prefiero dar más como soluciones, busquen este tipo de cosas que les ayudan más. Para mi punto de vista, sí, Pablo, el MDR es una chulada acá yo en mi tratamiento con estrés postraumático, cuando considero que viene, obviamente ya le hice todo una integración de toda su información y eso, claro que me doy cuenta y claro que lo aplico y lo aplico bastante bien y a muchos pacientes les ha ido de maravilla. Digo, algún día igual voy a tratar de juntar a varios pacientes para que ellos mismos igual den sus puntos de vista de cómo les fue acá en terapia para que vean y que analicen otras personas que eso es lo conveniente de estar en terapia, no estar tanto como con lo mismo, porque no llegan a ningún lado. Y pues bueno, les agradezco mucho que nos sigan, les agradecería mucho que piquen a la campanita, no se les olvide seguirnos en YouTube, seguirnos en Spotify, compartan, denle like cada semana para que me pregunten todas sus dudas. Ya saben que aunque me tarde, pero siempre se las contesto, ahí las junto y las voy contestando poco a poco. Les mando un gran abrazo y tengan una semana libres de psicópatas, pero también empezando desde nosotros, acuérdense, desde casa, porque a veces tenemos nosotros también acciones negativas y desde ahí nace, desde ahí también nosotros fomentamos, entonces también desde nosotros, ¿vale? Les mando un abrazo, chao, hasta la próxima.